Saludos amigos y bienvenidos a otra edición más de Suena la Campana Informa aquí en Suena la Campana TV. Soy Aleudi Rosario Coto y hoy venimos hablando de otro fin de semana más de buen boxeo, de otro campeonato mundial que ganó el pueblo de Puerto Rico con Sander Sayas, que venció al mexicano Jorge García Pérez para convertirse en campeón mundial de la OMB en las 154 libras. Otro campeón más para Puerto Rico después de la actuación de Subriel Matías recientemente también. O sea, que en este mes de julio pues hubo buena producción para Puerto Rico. Pero aquí en Suena la Campana Informa estaremos hablando un poco de la pelea y también del futuro de Sander Sayas. Con nosotros, como siempre, Carlos González. Saludos, Carlos. Saludos a ambos en otra edición más de Suena la Campana y por supuesto a la comunidad que siempre se une. Y Gerardo Fernández también con nosotros. Gerardo. Buenas a los dos y a toda nuestra audiencia de Suena la Campana. Como le dijimos, Sander Sayas se coronó en una buena demostración, hizo uso de su boxeo, su técnica, su ofensiva bien llevada, buena defensiva también, y venció de esa manera a un peligroso Jorge Chino García Pérez, que todo el mundo sabe que era un peleador que quizás se esperaba un poco más, pero fue que Sander hizo el trabajo y no lo dejó quizás hacer ese poco más que se esperaba. Pero de primera impresión así, ¿qué nos puedes decir sobre la actuación de Sander Sayas, Gerardo? Sí, mira, como te decía, para mí tuvo la estrategia perfecta de pelea y tuvo una ejecución casi perfecta. Estableció el plan de pelea en todo momento, se circunscribió a él, utilizó muy bien la distancia y salirse por los laterales para negarle que García hiciera base, que es lo que hacen los pegadores, que para lanzar sus golpes necesitan plantarse, pues él Ujú. estuvo a base de movimiento y de quiebros de cintura. Evitando el golpeo de Chino García, que te digo, fue una diferencia del cielo a la tierra del que vimos ganarle a Charles Conwell. Entonces, te digo, hizo una pelea para mí casi perfecta. Sander Sayas se administró, aunque se cansó un poco al final. Hay que reconocer que utilizaron una buena estrategia en el sentido desde el mismo primer campanazo atacar, aprovechando que el mexicano todavía no había calentado. Se sabía que el hombre le tomaba de 3 a 4 asaltos Ujú. engranar su ofensiva para empezar el combate en franco y pues supo aprovechar esa frialdad, digamos, del mexicano para establecer una ventaja temprana. Isaya puso su récord en 22-0 con 13 knockouts. García cayó a 33 victorias, 5 derrotas y 26 knockouts. Las tarjetas de los jueces fueron 119-109, más o menos así la vi yo. Quizás 2 rounds le pude haber dado a Chino García, que fue la otra tarjeta, 118-110, y un juez votó 116-112. Carlos, una primera impresión sobre la demostración de Sander Sayas. Bueno, me llevé una impresión muy positiva en, como dijo Gerardo, la estrategia, el plan que trajeron y que lo pudo ejecutar bien desde el principio. Claro, me hubiese gustado que utilizara un poco más el jab para tratar de confundir un poco más a Chino García, que en ocasiones lució lento, fuera de balance, tiraba y fallaba demasiados golpes y eso pues tiende a agotar, afecta el rendimiento del boxeador. Y tampoco Sander usó el gancho que vino trabajando y venía utilizando mejor al cuerpo, pues no lo usó tan Ujú. frecuente o lo usó bien poco. Quizás porque en el primer asalto dos conectó uno que fue borderline algo bajo, y el árbitro como que le hizo una seña y a lo mejor conscientemente dijo, espera, déjame no usarlo por evitarme penalizar, pero yo creo que si lo hubiese utilizado un poco más, hubiese gastado más pronto a Chino García, que como dije, yo, y es especulativo de mi parte, yo creo que él tuvo un poco de problema en hacer ese peso, el día del pesaje yo lo vi, cuando uno lo escucha hablar, se notaba bien débil. Chino Ujú. García, a lo mejor eso lo afectó un poco, no sé, es Quizás. especulando, pero Sander hizo lo que tenía que hacer, utilizó el boxeo, se movió muy bien, utilizó los agarres en frecuencias demasiado, pero en los momentos adecuados. Y ahora Exacto. se coloca en una buena posición para, ¿verdad?, hacer una, dos defensas y entonces buscar los grandes nombres de la 154. Eso es así, eso es así. Sander Saya, pues todo el mundo sabe, un peleador puertorriqueño nacido acá en la isla, criado o no criado, se mudó para Estados Unidos hace unos años y están viviendo allá en el área de la Florida en Estados Unidos, pero un peleador nacido en Puerto Rico y se une a los puertorriqueños Oscar Collazo, a el Chulo Santiago, Subriel Matías, que se coronó recientemente por segunda ocasión, también los peleadores de ascendencia puertorriqueña, puertorriqueña, Antonio Vargas, que defiende su título próximamente ahora a finales del mes de julio, y
Shakur Stevenson, que es de padre puertorriqueño también, así como Amanda Serrano, que todo el mundo sabe que es la campeona puertorriqueña en 7 divisiones. Pero las 154 libras, el peso junior, mediano o super welter está que arde. Y en ese peso, pues ahora se une a esa guerra que va a haber en ese peso. Si se concretan combates entre todos ellos, se une Sander Sayas, que mencionó después de la pelea que quiere enfrentar a Sebastián Fundora. Dijo en diciembre enfrentar a Sebastián Fundora, que viene de vencer recientemente a Tim Tszyu en una revancha por nocaut técnico. O sea, que Sander quiere pelear con Sebastián Fundora, pero yo por lo menos pienso que Sander en la compañía no va a llevarlo quizás a Sebastián Fundora. Ya Bob Arum dijo que quiere traerlo a Puerto Rico a pelear. Vamos a ver si se da ese combate en Puerto Rico. Y si es en Puerto Rico, no creo que sea frente a Sebastián Fundora. Si es frente a Sebastián Fundora, va a ser en un venue más grande, en un escenario un poco más grande en Estados Unidos, sea en Las Vegas o sea en el mismo Nueva York, quizás en el Madison Square Garden ya completo para ese combate, ¿verdad? Con otros combates, otras peleas interesantes también acompañándole, pero posiblemente sea en Puerto Rico. Sobre la actuación de Sander Sayas, puedo decir que esa no la dije. Por lo menos yo lo vi bien haciendo, como habíamos mencionado antes de la pelea, si hacía uso de su estrategia y no se salía de esa estrategia, debía dominar a Chino García y eso fue lo que hizo. Mantuvo esa estrategia todo el combate, no se salió de ella, boxeando, moviéndose, agarres, sí, tuvo unos cuantos agarres, pero al principio de la pelea eran más bien agarres estratégicos, quizás para sacar de balance a Chino García. Después, pues entonces ya los agarres eran un poco por el cansancio, ya ambos peleadores estaban un poco exhaustos y Sander Saya, pues como se había movido tanto, había agarrado, había forcejeado, pues quizás eso lo llevó a agarrarse quizás un poco más en esa. No estamos defendiéndolo, sabemos que los agarre y entiendo que quizás el árbitro en algún momento debió haberle llamado la atención, Sí. no lo hizo así, pero ya la pelea pasó, no se puede hacer nada. Eso es como lo de los golpes bajos. Hay árbitros que llaman rápido la atención, como hizo el árbitro anoche, le llamó a Sander, también le llamó la atención en un momento a Chino García, pero en cuanto a los agarres, pues no lo hizo. Así que vamos a ver. Pero sobre el futuro de Sander Sayas, ¿qué esperan para esa próxima pelea y lo que viene por ahí para abajo para Sander Sayas, Carlos? Pues bueno, Top Rank siempre ha sido muy inteligente en llevar a sus boxeadores y sus campeones. Así que yo no vislumbro que lo tiren contra Sebastián Fundora, como tú mencionas, Ujú, tan rápido. ujú, Ni siquiera tampoco contra alguno de los otros nombres campeones o ex campeones dentro de ese peso. Entiendo que lo traerán a Puerto Rico, si ese es el caso, que se logre, ¿verdad?, formalizar esa idea y cuajar ese plan contra uno de los primeros 15 que no les represente un peligro tan inmediato, porque no olvidemos que él lo que tiene son 22 años, es joven, o ujú, sea, no deberían cometer el error de tirarlo a los Leones tan pronto cuando todavía le queda mucho por delante. O sea que ujú. lo lógico sería una defensa no cómoda, pero competitiva, sin mucho peligro, y entonces ya 2026, quizás para el verano, buscar un Fundora o alguno de los otros campeones o nombres, ¿verdad?, más relevantes dentro de la 154. Ujú. Y hablando de eso, los campeones actualmente en la AMB es Terence Crawford, que lo descartamos porque Terence Crawford va a pelear en 168 libras frente a Ujú. Canelo Álvarez en septiembre, pero el campeón interino es el cubano Joennis Telles, que pelea ahora defendiendo su título en agosto. Joennis Telles, un invicto en 10 combates, el campeón interino, debe de ser el campeón quizás oficial, quizás nombrarlo antes de la pelea o si gana la pelea, pues quizás ya ser el campeón completo. Sebastián Fundora, como dijimos, el campeón del CMB, que era el que tenía el cetro de la OMB, que lo dejó para pelear frente a Tim Tszyu. Y ese fue el título vacante que ganó Sander Sayas, el campeón interino del CMB, Berger Ortiz, otro peleador invicto, 23-0 con 21 knockout también, estadounidense de sangre mexicana. También está el ruso Bakram Murtasaliev en la FIP, que es el que nadie habla, nadie quiere enfrentar a Bakram Murtasaliev, un peleador de 32 años con marca de 23-0, 17 knockout, una trayectoria grande en aficionado, un ruso fuerte de verdad, que noqueó espectacularmente a Tim Tszyu en octubre del año pasado, pero no pelea desde esa fecha. Y antes de que Gerardo nos diga su impresión sobre el futuro de Sandel, además están los ex campeones mundiales, Israel Madrimov, Erickson Lubin, está Keith Thurman, que no fue campeón en 54, pero sí en 147 libras, está Tim Tszyu, que no se puede descartar tampoco, sigue por ahí en la periferia. Además de ellos, está Sergi Bohashuk, que fue campeón interino del CMB, y otros contendores como Jesús Mono Ramos, muy buen peleador.
también está Charles Conwell por ahí, y uno que viene subiendo ya, que dijo que va para las 154 libras, dejó los títulos que tenía en las 147 libras del peso welter, Jaron Boots Ennis. Así que está caliente el peso de las 154, Geraldo, y el futuro inmediato de Sander Saya. ¿Qué tú piensas? Mira, primero que nada, quiero decirte que hay que reconocer que ambos púgiles tuvieron, perdón, buena asimilación de las Ujú. manos del contrincante que le Sí, estaban llegando en se dieron ocasiones, buenos golpes, aunque sí. sí, Sí. sí, que los estremecían, que movían la Ujú. cabeza visiblemente. Aunque Chino García dio relativamente muy poco, tú sabes, sin gran continuidad de ofensiva. Pero hay que dar crédito que en el aspecto de asimilación ambos dieron el grado, por lo menos uno frente al otro. Ujú. El futuro de Sayas luce muy bien, me parece que tuvo una demostración contundente, tú sabes, no solamente tocó la puerta campeonil, sino la que la derribó, entró al party en grande, ¿entiendes? Entonces, yo creo, que te digo, porque hicimos esa pregunta en el pasado programa, para mí, a base de lo que vimos de Sander Sayas, creo que debe salir favorito frente al Fundora que vimos el pasado sábado. Ujú. Me gustaría que los fanáticos quieran unirse a la Sí, discusión, sí, Sí. pongan sus comentarios en en ese el foro sentido. del programa. Exacto. Pero a mí, al comparar las dos actuaciones, me parece que Sayas debe salir un ligero favorito en estos momentos. ¿Y tú piensas que se dé esa pelea con Fundora en diciembre o piensas que Fíjate una va con cosa, otro rival? obviamente en Puerto Rico, si se diera, en Ujú. Puerto Rico no va a ser. Exacto, sí. Una cosa buena de que pelea aquí es lo siguiente. Bobano está claro del valor del mercado de Puerto Rico cuando se respalda un boxeador como Exacto. respaldaron en el caso de Cotto, como respaldaron a Tito Trinidad. Es un apoyo masivo. Tú Sí. sabes que de eso es lo que se trata, las ventas de pay-per-view y esa es parte del negocio. Ujú. Y me parece que es una buena manera de, viniendo de una victoria sensacional, pues lo pone aprovechando el bullicio. Distinto, valga la comparación, de poner ahora a Amanda Serrano, que viene de una actuación que disgustó a la mayoría de los fanáticos. Exacto. Como dice el refrán boxístico, tú eres tan bueno como tu última pelea. Pues ahora aprovechan la cresta de la ola, lo pone como dijo Carlos, con un rival de relativa dificultad, que no sea un paquete, pero que se pueda vender con, que Exacto. tiene cierta oportunidad de victoria sobre el papel, pues sería el tipo de escenario ideal para presentarlo aquí. Sí, yo Exacto. lo único que veo es para yo agregar algo en este tema sería el televisión ya no está. Y Ujú. la Hay televisión que ver con quién va a estar Top Rank, exacto. o sea, televisión es una manera de los ingresos para estas compañías para poder pagarle a los boxeadores en Exacto. buena cantidad. Ahora Topran tiene este problema. ¿Cómo va a ser? ¿Qué plataforma va a utilizar? ¿Y cómo va entonces a poder generar esos ingresos para poder pagarle tanto a Sayas como a un oponente o un retador de relativo nombre que no venga así como dijo ahora, lo que no sea un paquete, porque va a Exacto. venir, si va a venir a Puerto Rico, el que sea, va a pedir dinero y cómo entonces ahora Topran va a buscar ese, yo creo que es Mira, uno de los retos que va a tener. Ujú. y otra realidad. A la luz de campeones como los yo he mencionado de Trinidad y Coto. Tú miras el récord de Coto de Trinidad y tú miras cuándo fue la última pelea en Puerto Rico que ellos celebraron y cuántas peleas hicieron después de esa última pelea. O Ujú. sea, que obviamente si Sander Sayas va a venir es al principio de su reinado. Ya cuando Ujú. sea un campeón establecido, tal vez 7 defensas, si dura tanto, No va a unificado, poder. salte de peso, va a ser mucho más difícil Eso es que así. el fanático de aquí tenga la Y, oportunidad de verlo en vivo. y para aclarar ese punto que trajo Carlos, pues es porque a Top Rank se le acabó el contrato con ESPN, que es con la cadena que ellos vienen dando boxeo desde hace como 6 o 7 años ya, pues se acabó el contrato con esta cartelera que pasó ahora el 26 de julio y hay que ver ahora si van a entrar con DAZN o con alguna otra plataforma o algún otro canal a dar boxeo ya la compañía, pero... Queremos decir también que Sander Sayas, la última vez que peleó en Puerto Rico, o la única vez que peleó en Puerto Rico, fue en el 2020, a principios del 2020, en el mes de febrero de 2020, fue cuando peleó aquí en Puerto Rico. Estaba Trujillo. empezando su carrera, su tercera, cuarta o quinta pelea, y llevó bastante gente al coliseo donde se dio. O sea, la gente fue a ver a Sander Sayas en aquel momento. O sea, que ya estaba siendo bien llevado, bien vendido por la compañía, y el muchacho vendió bastante en aquel momento en el coliseo que se dio, que fue en el coliseo de Trujillo Alto, y el muchacho vendió bastante en esa, Mm. a la gente, ¿verdad? Que fue porque se notaba a la gente como decimos aquí en Puerto Rico, pompea con el muchacho y se vio.
se vio que fue por él que fueron muchas de la gente a ver esa cartelera. O sea, que lo han llevado muy bien, se ha vendido muy bien en Puerto Rico, todo el mundo estaba pendiente de esa pelea. Así que yo creo que es una decisión inteligente si se hace aquí en Puerto Rico, pero como dice Carlos también, ver en qué canal, ver qué oferta tiene Top Rank ahora, porque ahora tiene por lo menos unos cuantos meses para trabajar, no solamente lo de Saya, sino de los otros peleadores que tienen, que combaten Ujú. próximamente. O sea, por dónde es que van a pelear esos boxeadores. Así que es un tostón que tiene, como decimos en Puerto Rico también, Top Rank en ese sentido para ver. Pero también queremos aclarar, no, decir que Sander Saya pues, se convierte en otro campeón en el peso junior mediano o super welter para Puerto Rico. Estuvo Wilfer Benítez, que ganó su título a principios de los 80 con aquel knockout espectacular sobre Maurice Hope. Estuvo también Carlos Santos, o mejor dicho, Mark Medal primero. Mark Medal, un peleador de ascendencia puertorriqueña del área de New Jersey, también ganó el título de las 154 libras. Después Carlos Santos, que se lo quitó a Mark Medal. Y Carlos Santos había peleado antes con Wilfer Benítez también. Mm. Entonces, después de eso vino Félix Tito Trinidad, que le ganó a David Reed el título. Miguel Cotto, que venció a Yuri Foreman también para hacerse campeón de las 154 libras. Y antes de Miguel Cotto se me escapó, que fue Daniel Santos, el En el otro campeón Santo. que tuvo Puerto Rico en las 154 libras. Y ahora Sander Saya pues, se une a ese grupo de Grupo puertorriqueños. pequeño para la gran cantidad de campeones mundiales que ha tenido Puerto Rico en esa división en per Ujú, se, ujú. bien limitado y los nombres, obviamente, pues lo Son dice todos, todo. sí, sí, y son buenos boxeadores. Mike Medal era un pegador bien fuerte. Los que recuerden a Marmedal y Carlos Santos era un boxeadorazo también, tremendo boxeador, Ujú. que quizás pues no estaban en unos tiempos en que tenían alguien, gente que los llevara de una manera, de la mejor manera, ¿verdad? Para estar económicamente y pues no tuvieron esa suerte, pero fueron muy buenos boxeadores. Wilfer Benítez, pues no hay que decir mucho, es el campeón más joven y uno de los mejores peleadores puertorriqueños de la historia. Pero ahí estamos dejando ya este capítulo de Sander Sayas y Jorge Chino García Pérez. Sobre Chino García Pérez, vamos a ver qué deciden, si se queda en la 154, como dice Carlos, se veía, eso mismo que está diciendo Carlos, que se veía como que un poquito, Débil. quién sabe si tenía problemas para ya dar las 154 libras, un peleador que mide 6 pies y pico, y un peleador alto para el peso, y quién sabe si a lo mejor tenía algunos problemas, pero lució, hizo lo suyo, como siempre decimos, un peleador del cual quizás no se espera mucho, pero siempre hace su trabajo. Lo que pasa es que Saya pues supo hacer el boxeo, la estrategia, no se salió y pudo salir con la victoria. Pero en esa cartelera también Bruce Chushu Carrington le ganó a Matthews Heita el título, o ganó el título vacante, mejor dicho, interino del CMB en el peso pluma, a Matthews Heita, un peleador namibio, en una pelea pues que Chushu Carrington quizás pudo haber noqueado a Heita, pero en la segunda parte de la pelea como que se dedicó más a moverse y no terminó el trabajo que había empezado. En otro combate que tampoco fue muy lucido, Roan Polanco, el dominicano Roan Polanco, no le ganó a Quinton Randall, pero una decisión unánime, pero como que no demostró mucho en esa pelea, como que no pudo hacer mucho, quizás por el estilo de Randall, quizás Randall pues evitó que Polanco hiciera más, pero no lució como había lucido en otros combates. Jan Santana, otro peleador dominicano, sí lució en su boxeo, un boxeo bien bonito, todo el combate frente al mexicano mucho más veterano que él, de 32 combates, solo 2 derrotas, Aaron Alameda. Y hablamos de este Emiliano Fernando Vargas, el hijo menor de Fernando Vargas, que noqueó en el primer asalto al ecuatoriano Alexis Espinosa, Alexander Espinosa. O sea, lo noqueó espectacularmente con un solo golpe, una derecha cruzada, entró y noqueó al ecuatoriano y se acabó el evento. Ujú. Pero rapidito, hablando de eso, Carlos, ¿qué nos puedes decir sobre ese knockout de Emiliano Fernando Vargas? Que nada, hizo el trabajo que tenía que hacer. No, definitivo, o sea, no, él subió al ring e hizo lo que tenía que ir hacer contra un oponente de menor calidad. Ujú, Despacharlo lo más rápido posible, sin jugar y eso. Su rival bajó esa izquierda cuando se inclinó un poco y fue un blanco perfecto para él meter esa recta y no se recuperó. O sea, que ujú, demuestra que tiene calidad. Vamos a ver si en realidad puede, mientras sigue progresando ujú. contra rivales de mayor calidad, luce igual. Pero nada, tú cuando vas contra oponentes que son un poco inferiores a ti, ¿verdad? Sin menospreciar a nadie, tú tienes que despacharlo rápido y no comer cuento. Y eso fue lo que hizo y se sentó después a disfrutar el resto de las Mm, peleas como tiene que hacer. exacto. Así que vamos a ver si él continúa su ascenso dentro de ese peso.
Y quería aclarar, aprovechar la coyuntura de que yo había mencionado en el programa anterior que él peleó en Puerto Rico durante la pandemia del 2020-21. No, fue su Ujú, hermano, ujú, Fernando Vargas Jr., quien sí estuvo ujú. en Puerto Rico, no fue Emiliano. Así que Exacto. quería aclarar eso por si acaso alguien dijo, espérate, no, él no fue, pero fue el hermano ese. Pero sí, es correcto. Fue su hermano, Fernando Vargas Jr., quien peleó en Puerto Rico. Y son tres hermanos, por si acaso, los tres son boxeadores, pero no fue Emiliano. Emiliano todavía no estaba en el profesionalismo. Yo afirmé lo que Carlos dijo, así que también el error es mío también en ese sentido. Así que Geraldo no, Geraldo se quedó calladito, así que Geraldo en esa se libró Libre de del error pecado, está ahí. libre de pecado. Sí, sí, está libre de pecado. Pero el muchacho tiene 21 años nada más, así que yo creo que le espera un gran futuro. Geraldo, rapidito sobre Emiliano Fernando Vargas. De verdad que no vimos nada. O sea, pelea no fue. Ujú, Simplemente, como te comenté fuera del aire, me impresionó más lo que vi en el camerino calentando que lo que hizo sobre el ring. Y ujú. efectivamente, cuando tú vas con un rival tan inferior, lo despachas de un solo golpe. Exacto. Tú no puedes arriesgarte un cabezazo, un codazo accidental que te provoque una cortadura y o sea, te traiga dilación en tu agenda boxística. Ujú. Sí, Ya. Pero como de como verdad yo nada, dije. no me impresionó en nada por la que no hubo ningún tipo de oposición. Sí, sí. Eso fue, lo viste hacer sombra, lo viste tirar un golpe frente al espejo, Pero realmente. como dijimos, y como tú dices, pues mira, hay que aprovechar. Si Ah, no, tú tienes no, un rival de esa manera y logras hacerlo, o sea, no es eso que hacen muchos que dicen, no, vamos a seguir para coger round, para No. seguirle. No. Si tú pero puedes mira, noquearlo, no es que busques el knockout, pero si llegas, si tú le diste un buen palo y lo puedes, si lo pones mal y lo puedes rematar y noquearlo, termínalo. Si claro. le diste el buen palo y lo noqueaste de un golpe, pues mira, Mejor. mejor todavía. El problema es cuántos rivales de ese tipo le echan Ujú, en el transcurso de su carrera, cuántos le echan con oportunidad real de ganarle, cuántos le exacto, echan que no puedan ganarle, pero que lo obligan a trabajar. exacto. Bueno. ¿Sabes? Porque hay distintas Hay que, categorías de claro, porque rivales. tiene que desarrollar. Tiene que Exacto, desarrollar. pero Claro. está con una compañía que eso que mencionaste último, que los echan con boxeadores que quizás no deban ganarle, pero que los hagan trabajar, ha sabido hacer el trabajo Sí. durante muchos años, que es Top Rank, que ha Oye, llevado a muchos y boxeadores de esa manera. repetimos, la comparación que siempre hago es si tú vas a una escuela que no dan exámenes, todo el mundo es estudiante de honor hasta que en algún momento se confrontan con el primer examen, Ujú, entonces Ujú. fracasan estrepitosamente, no con un 50, un 48, sino con 12, exacto. 14 puntos. Y hablando de knockout, otro que noqueó en dos asaltos fue Juanma López de Jesús, Juanmita, como le llaman acá en Puerto Rico, y le están llamando casi mundialmente ahora, Juanmita, pues ganó por nocaut en dos asaltos, nocaut técnico frente a su compatriota Jorge González, lo derribó dos veces en el primer asalto, estaba boxeando muy bien, utilizando su distancia, haciendo buen uso del jab, de su derecha, engancho, de su izquierda. Lo derribó en dos ocasiones. En el segundo round lo derribó, que no fue un derribo muy fuerte que digamos, y cuando se levantó González, el árbitro inesperadamente detuvo el combate. O sea, que no debió haberlo detenido, el hombre no estaba quizás para que se detuviera el combate, pero sobre ese sentido rapidito, ¿qué nos puedes decir, Gerardo? Bueno, mira, yo lo que me pregunto es qué acción toma la comisión sobre ese árbitro. ¿Entiende? Se le llama la atención, se le pone en récord, se le da por bueno cualquier explicación que dé, que Ujú, es una cuestión de apreciación y él entendió que estaba mal. ujú, O sea, porque al ser apreciaciones subjetivas es bien difícil tú tratar de probarle en contrario, pero exacto. definitivamente para mí mal parado. Ujú. O Carlos. sea, ahí no hay Ah, discusión. yo creo que en Aunque tal realidad, vez, tú sabes, lo salvaron de una paliza Sí, posterior. sí, sí, iba correcto, a ser eso es lo que iba a Eso noqueado es decir, como efecto quiera. eso es lo que iba a relativo. decir. A lo mejor lo Pero en salvaron. términos específicos, en ese momento está Sí, mal sí, detenido el definitivo. encuentro. Sí, podemos coincidir que sí, que a lo mejor lo detuvieron un poco prematuro, pero también Exacto. hay que, no podemos descartar que parte del trabajo del árbitro es Sí, proteger. Y a lo proteger, mejor él exacto. ese momento dijo, espérate, este muchacho no se ve bien, va a coger Oye, golpes innecesarios. Así que, nada, perdóneme, y muchas veces, para ser justo, no es necesariamente que esté mal, sino que ya la superioridad evidenciada es es de Exacto, tal evidente, sí, magnitud que no vale la pena. O sea, sí, exacto, sí, realmente ese punto también hay que entenderlo, pero exacto. Sí, nada, para darle el beneficio de la duda a la de la actuación del duda. árbitro. pero Sí, 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 pero por eso, igual, viéndolo del otro lado de la moneda. Exacto, sí, exacto. pues Pero ahora hay que ver como yo dije, se cómo, vio bien Juanmita, por lo menos sí. en lo que duró la pelea. Sí, y es cuestión de cómo ahora él coge esto como pie para continuar su desarrollo, seguir Exacto. puliendo esas, ¿verdad? Esas fallas que todavía se le notan en la técnica, porque es obvio que está comenzando en este nivel. Así que Ujú, yo creo que fue un buen paso para él y
para lo próximo, que yo espero que Top Rank lo ponga nuevamente antes de que termine el año, por lo menos dos Sí. veces más. Sí, yo creo que sí. Pues nada, ahí dejamos la cartelera del Madison Square Garden de Nueva York y nos vamos a Detroit a mencionarlo solamente porque en realidad no vale la pena hablar mucho de ello. Clarissa Shields pues dominó y ganó claramente a la neozelandesa Lani Daniels defendiendo su título indiscutido de peso completo Ujú. femenino. Clarissa Shields, que como siempre hemos dicho, por lo menos en mi opinión, para mí es la mejor peleadora que hay, pero pues no ha tenido un oponente quizás para ella poder destacarse y salir más ese nombre de Claressa Shields, pero ganó otra pelea más allá en Detroit, en su patio, en su casa, en Detroit, Michigan, frente a Lani Daniel, en una pelea que Lani Daniels empezó corriendo los primeros asaltos, después se paró y intercambió de vez en cuando frente a Claressa Shields, pero no fue mucho lo que pudo hacer. Para mí, otra blanqueada para Claressa Shields. Y el mes de julio ya se está acabando, pero el 30 de julio, la última gran cartelera del mes de julio, que fue bien bueno y bien caliente para el boxeo, será en Japón. Tres peleas de título mundial. El japonés Kenshiro Teraji defiende su título Mosca del CMB, mientras que el puertorriqueño, descendiente de puertorriqueño, Antonio Vargas, defiende el suyo gallo también de la AMB, y el dominicano Eri Mini Pacman Rosa defiende su título de las 108 libras Junior Mosca de la AMB, así que todo el mundo a madrugar ese día, porque es un miércoles 30 de julio, todo el mundo a madrugar para ver esa cartelera por los canales en los cuales estarán dando ese combate. Ya Dazan anunció que estará dándola también. Y también en ESPN Knockout y ESPN Plus, pues también estarán dando ese cartel, así que pendiente a eso. Pero algo más que quieran agregar para irnos, muchachos. Nada, que ya julio ha sido bueno para el boxeo y vamos a ver qué trae agosto. Y la segunda parte o la segunda mitad del 2025, qué otras peleas pues, se van a ir cuajando, van cayendo esas fichas en su lugar. Exacto, Gerardo. ¿No? Estamos bien, nada que aportar adicional. Ya todo está dicho. Todo Pues ya está nos dicho. vamos y recuerden, suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestros programas para que así YouTube pueda distribuir mejor este contenido. Cuando usted le da like, YouTube puede distribuir mejor el contenido y mucha más gente puede verlo y mucha gente más puede entrar para presenciar los programas que hacemos y todo lo que llevamos aquí, los análisis y todo, entrevistas y todo lo que tenemos aquí en Suena la Campana TV. Y suscríbase, donde dice subscribe, usted le da a ese botoncito, activa la campanita de notificación y ahí YouTube le muestra o le dice cada vez que tengamos algún contenido nuevo. Ahora sí que nos estamos yendo y les repito, ¿quieren agregar algo acerca de cualquier cosa? Nope. Mira, levantaste a Pipo temprano Sí, Pipo está ya, está ready, a está redes. casi ahí para apretar el botón ya de stop. Pues dale para adelante. Eso es así. Pues nada, regresamos próximamente. El mes de agosto, Carlos mencionó que viene agosto. Agosto no trae mucha acción caliente, Septiembre. caliente, pero Septiembre. vienen algunas. Ya en septiembre, en octubre, en noviembre, las carteleras por lo menos que se están mencionando también. Y en diciembre sabemos que siempre hay buen boxeo, así que estaremos ya trayéndole todo eso aquí en Suena la Campana Informa a través de Suena la Campana TV. Y Pipo, llévatelo.